Bueno, gracias por atendernos a temprano, en esta mañana de enero. Preguntarte un poco, ¿no? ¿Qué sintonía, qué estás viendo? Digo, ¿qué es lo que crees que puede llegar a ocurrir? Digo, ¿es inminente un acuerdo con el fondo? ¿Vos crees que Argentina, obviamente creo que en su mayoría estamos de acuerdo que a Argentina no le queda otra que acordar, ¿no? No nos imaginamos una situación de default. No, no, definitivamente es inimaginable tener a la Argentina fuera del mundo. Por más que vos te digan, mira, tenés que tomar esta medicina, este remedio, es feo, es horrible, te va a caer mal, pero si no lo tomás vas a estar peor. Eso es lo que todo el mundo dice, incluso yo creo que el propio gobierno, dentro del propio gobierno, lo deben pensar así. Lo que pasa es que yo escuchaba recién los números que vos ibas dando y es así. Lo que hay que pagar no se puede pagar. Entonces, cuando vos al fondo no le podés pagar, tenés que tener un programa, un acuerdo que genera ciertas condiciones de política económica y entonces así vos no te caes del mundo. Vas cumpliendo ese programa y vas quedando dentro del mundo. Pero bueno, eso es lo que el gobierno y la gente del Ministerio de Economía no termina de acordar con la gente del fondo. Y mientras no haya un mínimo acuerdo, mínimo, acá el fondo ya tiró la toalla con la Argentina, no está esperando que hagamos el gran programa económico. Lo único que espera es cierto un programa económico de los números. Ni siquiera lo llamaría programa. Yo creo que el fondo ya a esta altura del partido, para sacarse el tema de encima, quiere que digamos que hagamos un mínimo emprolijamiento de los números, ni siquiera está pidiendo nada del otro mundo, y así todo no parece haber un acuerdo. Entonces estamos todos deshojando la margarita, y yo a esta altura ni sé si el gobierno sabe lo que va a hacer en las próximas semanas. Sí, es cierto, porque de aquel famoso programa o plan quinquenal que habló el presidente, plan quinquenal no, aquel plan económico, ¿cómo? Plurianual. El plurianual que decía que iba a mandar al Congreso, pues digamos quedó solamente como un título para los diarios, pues nada llegó. Nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe a dónde va Argentina este año. Es decir, es como que una situación, digamos, como que estás en el medio del mar y dependemos mucho de si nos agarra una tormenta, la marea del mar, digamos, pero nada por voluntad propia. Ayer creo que entusiasmó esto, lo que dijo la 2 del fondo, ¿no? Que esto de decir que el fondo adoptó una visión pragmática y flexible, entendiendo de que tal vez no le puede exigir demasiado ajuste a la Argentina. ¿Vos lo interpretás así también? Claro, porque pragmático y flexible es lo que te digo yo, es decirle a la Argentina, por lo menos muéstrenme 2 numeritos como para que podamos salir del paso y muestren algún tipo de emprolijamiento de los números fiscales, de los números monetarios, del tema del dólar y las reservas, algo como para que nosotros nos agarremos y le tiremos algún programita para ir zafando por lo menos de acá al 2023. Esto es pragmático y flexible, es decir, mira, nosotros estamos dispuestos a hacer algo porque tampoco queremos dejar caer a la Argentina, pero ustedes no me dan ni un número. Sí. Pablo. Esa es. Sí, por favor, continúa. No. A ver, Pablo, ¿qué tal? Tiziana Ortoma te saluda, buen día. Bueno, a ver, además del fondo queda en marzo también resolver la cuestión, y me parece bastante clave, que tiene que ver con el Club de París, del cual no estamos haciendo mención, pero sabemos que hay que desembolsar bastante. ¿Cómo está la Argentina preparada para eso? No, yo creo que es todo un mismo paquete. Si vos te acercás las posiciones con el fondo y llegás a algún tipo de acuerdo, automáticamente se va a llegar a algún acuerdo con la gente del Club de París. Casi que sale la misma, casi que es lo mismo, son los mismos países, las mismas personas. El Club de París está esperando a ver qué pasa con lo del fondo. Si lo del fondo se demora y se atrasa, y también se demorará y se atrasará lo del Club de París, son primos hermanos, no, es un mismo paquete de deuda que la Argentina no tiene para pagar, claramente no tiene esa plata y tiene que llegar a algún tipo de acuerdo. Y para llegar a algún tipo de acuerdo lo más difícil es el fondo, porque si vos tuvieses deuda con el Club de París o tuvieses deuda con los bonistas, como tenías antes que arreglamos,
ellos en general no te piden condiciones, no te piden un programa económico, como decía Rodo recién. En cambio, la gente del fondo, para financiarse, te pide un programa. Y entonces ahí estamos trabados, porque el sueño del gobierno sería tener toda la deuda con bonistas. Si tuviese toda la deuda con bonistas, negocia, para bien, para mal, para bien, para mal, el día que negociaste, pateaste los vencimientos y te olvidaste por unos años. Y el fondo no es así, el fondo no te puedes olvidar porque cada 3 meses te vienen a auditar. Claro. Ahora, decime una cosa, y en la economía mundial, ¿no? O sea, está claro que el año pasado hubo un rebote generalizado, alguno más, alguno menos, después de lo que fue el año 2020, ¿no? En plena pandemia. Ahora, hay una situación que está ocurriendo hoy, parece que tiene que ver, y los mercados financieros lo están mostrando todos los días, que es esto que ocurre entre Rusia, Ucrania, con Estados Unidos metido en el medio. Va a ser un año complicado, ¿no? Para las inversiones. Sí, va a ser un mundo difícil, que para la Argentina, que somos un país que está prácticamente afuera de todo esto, en el único punto que nos va a tocar, porque no es solo la guerra de Rusia con Ucrania, es que el mundo está empezando a recoger el barrilete de la expansión monetaria. El mundo durante muchos años estuvo tirando plata para dar vuelta el tema de las crisis que venían manteniendo últimamente, la pandemia, años anteriores otras crisis, y ahora están empezando a absorber toda esa plata que tiraron los bancos centrales del mundo. Y eso, para la Argentina, el tema va a ser que cuando los bancos mundiales, los bancos centrales del mundo empiezan a absorber toda la plata que tiraron, suben las tasas de interés, se fortalece el dólar en el mundo y casi siempre caen los precios de los granos. Ahí es donde la Argentina la puede sufrir con este mundo de ahora, que los precios de los granos, que ahora están muy bien, empiecen a caer, y eso para la Argentina sería fatal, porque está claro que los únicos dólares que entran hoy en la Argentina son los dólares de la exportación, y si el mundo se pone más difícil y más duro y empiezan a caer los precios de los granos, esos dólares van a empezar a flaquear. Pero sí, claro, el mundo va a ser un mundo que tiene que luchar contra el saltito de la inflación que tiene, que está en los conflictos militares. No va a ser un mundo favorable para que la Argentina surge este año que estamos viviendo. Pablo, ¿qué tal? A ver, tengo mi última pregunta. A ver, si justamente siguiendo en esta línea, ¿cómo podría ser el Estado argentino un poco para achicar sus gastos? ¿Vos dónde ves recortes? Que podría ser desde la tasa de subsidios a los servicios, podría ser de materia a lo que sale con jubilaciones y digamos y algunas asignaciones, o lo que tiene que ver con inversión en infraestructura, en construcción y demás. Mira, dos cosas te digo. Lo primero, tratar de contener de alguna manera el gasto en la Argentina tiene 2 o 3 nombres y apellidos muy concretos, porque es donde se concentra la mayor cantidad de plata. Vos podés hacer un montón de sintonía fina y empezar a mirar renglón por renglón y tratar de reducir cosas como haces en tu casa cuando mirás tus resúmenes de cuenta y decís vamos a achicar un poquitito acá, otro poquitito acá, pero eso al final del mes te das cuenta que no rinde. Entonces vos tenés los subsidios, tenés lamentablemente, porque es muy difícil achicar ahí el tema jubilatorio, y después el resto, qué sé yo, podés ir mirando, revisando, pero los 2 grandes ítems de la Argentina son las jubilaciones y los subsidios. Que los 2 son distintos, ¿no? Las jubilaciones son mucho más difíciles de encarar, los subsidios estamos ahí dándole vuelta a un tema que es nuevo en la Argentina, porque de hace 10, 12 años, hace 20 años no existían los subsidios y todos pagábamos el colectivo, la luz y el gas y nadie salía a cortar las calles, así que es un tema raro este. Pero lo más, lo que pasa es que en la Argentina lo que termina pasando, cuando vos empezás a preguntar y decimos jubilaciones, subsidios, obra pública, etcétera, como al final no se termina de encarar bien el tema, ¿cómo que termina pasando lo que viene pasando en los últimos años? El que te corrige el sector público, el que te corrige el gasto público, termina siendo la inflación.
La inflación es el mecanismo favorito, entre comillas, de la Argentina y de los políticos para licuar gasto público. Entonces las jubilaciones suben menos que la inflación, la obra pública sube menos que la inflación, los subsidios no, ese es el problema. Y entonces cuando los sueldos suben menos de la inflación, y así el gobierno va alcanzándole la plata para seguir tirando para adelante. La inflación es el mecanismo de ajuste del gasto público de la Argentina, es un desastre porque es un mecanismo sanguinario y doloroso, pero es lo único que tenemos hoy al alcance, y bueno, estamos en esa, por eso tenemos inflación. Son 4 años al 50%, y yo creo que van a ser 2 años más también así. Gracias por este contacto, Pablo. Un abrazo. Bueno, y a disposición. Gracias.